Como cada 15 días es momento de hacer el enlace con America's Quarterly, esta publicación global que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión me enlazo con Brett Rosen, él es experto en economías y mercados emergentes, así como colaborador de America's Quarterly, en donde ha podido investigar temas de deuda soberana como la de Venezuela. Ha trabajado también para Goldman Sachs y el Banco Mundial, es egresado de las universidades de California y de la London School of Economics. Brett, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por enlazarte con nosotros en el espacio de America's Quarterly para Foro Global. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias por la invitación. Oye, pues pasó lo que Nicolás Maduro había dicho a principio de año, que iba a ser imposible, que Venezuela iba a poder seguir pagando su deuda internacional, que no se iba a declarar en impago. Y hay quien dice que podría ocurrir el impago o el default de la economía más grande de América Latina después de Argentina en el año 2000, en el año 2001. ¿Coincides en que pueda pasar esto? ¿En Venezuela va a caer en default? Es posible que sí, pero hay muchas dudas hoy en día en el mercado. Hace unos 10 días o 15 días Maduro dijo que está buscando alternativas para tratar de mejorar el perfil de deuda de la República de Venezuela. Y obviamente el país está sufriendo una recesión dramática en los últimos años, tal vez una depresión. Tal vez la depresión más enorme en Latinoamérica en los últimos 50 años. Entonces, él ha dicho eso, pero todavía no ha dicho que vamos a entrar en un proceso de default. Entonces, el día lunes había una reunión entre Tarek El Aissami, quien es el vicepresidente de Venezuela, con invitados. Y los invitados fueron ¿quién? Tenedores de los bonos, pero lamentablemente como el Aissami y también otros miembros de la administración de Maduro están bajo de sanciones de parte de los Estados Unidos, es casi imposible entrar en un proceso de renegociación de la deuda. Entonces, hoy en día es muy difícil responder a tu pregunta. Sin duda Venezuela está viviendo una recesión terrible. Sin duda hay una falta de liquidez en el país, pero por otro lado, ¿cómo renegociamos esta deuda? Ya no sabemos. Claro. Mencionaste un factor fundamental, además del hecho de que en efecto Venezuela se encuentra en recesión económica con una hiperinflación, con precios del crudo que han bajado. Además de eso mencionas el factor Estados Unidos y las sanciones que le acaba de poner el régimen y que en efecto en esta reunión el gobierno de Maduro utilizó, digamos, como para decir, es culpa de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Pero los acreedores de Venezuela son China y Rusia principalmente, entiendo, ¿no? Y hay por ahí una esperanza de que para el gobierno de Maduro, de que Vladimir Putin pueda decir, te aguanto un poquito con la deuda. Bueno, hace un par de horas salió una noticia que Rusia va a entrar en un proceso de reestructuración de la deuda que Venezuela tiene con Rusia, que es sumando $3.000 millones. Entonces, hay varios grupos de acreedores. Tenemos los chinos, tenemos los rusos y tenemos los tenedores de los bonos. Entonces, cada grupo tiene sus propios intereses. Para China y para Rusia sus intereses son más políticos. Por otro lado, los tenedores de los bonos obviamente están tratando de ganar plata con sus inversiones. Entonces, este grupo de tenedores de los bonos tienen otra motivación en contraste con Rusia y China, que son los dos países más importantes que han dado apoyo al gobierno de Maduro en los últimos años y antes al gobierno de Hugo Chávez. Ahora, ¿qué podría pasar si en efecto ocurre el hecho de que Venezuela se hunda más con su deuda, que no pueda pagar? ¿Qué efectos puede haber para la economía regional, pensando sobre todo en América Latina? En el año 2001, cuando Argentina se declaró en default, sí tuvo implicaciones desde Argentina hasta México, pasando por Brasil. Pero ahora pensando en que Venezuela está medio desconectada de la economía global, ¿puede pasar, digamos, un efecto similar? ¿Podría haber un efecto Maduro en la región? Yo creo que el impacto sería pequeño. Si hablamos sobre el impacto sobre México, me parece que será un impacto muy pequeño. Primero, ya sabemos hace un tiempo que Venezuela está en una recesión o tal vez una depresión económica. Entonces,
Lo que está ocurriendo hoy en día no es necesariamente una sorpresa. El mercado estaba preparado por esta posibilidad hace años. Y si vemos Venezuela, también es un país que está desconectado con México, está más o menos desconectado con Brasil. El impacto que puede venir puede ser un impacto sobre Colombia, pero cuando hablo sobre Colombia me refiero más sobre la posibilidad que podemos tener una inmigración grande de venezolanos hasta Colombia. Es decir, si Venezuela sigue en este ciclo económico por años y años, la posibilidad de tener una salida de venezolanos hasta Colombia y tal vez hasta otros países puede ocurrir. Pero si hablamos sobre un impacto económico sobre la región, me parece que sería pequeño y menos que pasó en 2001-2002 cuando teníamos ese default en la Argentina, que había un impacto sobre Brasil en 2002. A pesar de el default que pasó en la Argentina. Claro. En efecto, Venezuela... También vale la pena mencionar que Venezuela, 95% de sus exportaciones es petróleo. Y la mayoría de este 95% va ¿a dónde? A los Estados Unidos. No va a México, no va a Colombia, no va a Brasil. Entonces me parece que el impacto puede ser más o menos, puede ser controlado. Claro. Al mismo tiempo, el régimen de Maduro está todavía tratando de ver cuál es su pertenencia dentro de Mercosur. Mercosur, este mercado común en el sur donde están Brasil y Argentina, las economías más grandes de América Latina, y en donde Venezuela ha sido medio suspendida también por temas políticos. Entonces, ¿crees que con esto, y digo, esto ya es una pregunta, no a un experto de economía, sino tal vez a una pregunta más política, con la crisis política que hay en Venezuela, con este ahogamiento de sus finanzas internacionales, con esta cerrazón de los acreedores de que no pueden tampoco reunirse con los funcionarios del gobierno de Maduro porque están impedidos por el gobierno de Estados Unidos, ¿se está colgando la soga al cuello el régimen de Maduro? Puede ser, pero cualquier cambio de régimen en Venezuela me parece que hay que comenzar dentro de Venezuela. Seguro que las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos y Brasil, Argentina, otros países importantes en la región, no están mejorando, están empeorando bastante. Y hay que ver también con el cambio de gobiernos en Argentina, en Brasil, tal vez un cambio de gobierno que viene ahora en Chile. Entonces, Venezuela es peor visto de parte de otros países en la región. Pero si hablamos sobre la posibilidad de una salida de Maduro, un cambio de régimen, esto tiene que venir dentro de Venezuela y hay que ver con la posición que hoy en día está súper liquidado y muy débil. Y entonces, de acuerdo contigo, pero no me parece que un cambio viene de parte de presión viniendo desde Brasil, desde Mercosur, desde Estados Unidos. Hay que ir dentro de Venezuela, hay que hacer un movimiento político dentro de Venezuela con el apoyo de los militares que puede causar un cambio de gobierno. Brett Rosen, muchísimas gracias por estos minutos para Foro Global. Mantengamos el contacto para hablar en otra ocasión de más temas económicos de América Latina. Gracias. Gracias, fue un placer. Al contrario, el espacio de Américas Quarterly lo encuentras aquí en Foro Global cada 15 días. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero mañana en punto a las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global y por lo pronto te deseo muy buenas noches.